Hola, ¿qué tal? Vamos a seguir viendo cómo se construyen tablas de frecuencia, pero en este caso en la que los datos se van a agrupar en intervalos. ¿Y cómo es eso? Pues lo primero que vamos a hacer es leer el enunciado. Dice, en una clase de educación física se ha pedido a los estudiantes que lancen el balón medicinal, lo más lejos que pueden. Estas son las distancias conseguidas en centímetros, ¿vale? Y nos da las medidas. ¿Qué ocurre? Que casi ninguno de estos números, de estos datos, se repite. Por tanto, poner una tabla en la que pongamos cada uno de los valores y al lado, pues todo el rato 1, 1, 1, 1, porque nada más que va a aparecer una vez, pues no tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces, en estos casos en los que tengamos valores muy grandes o muchos datos distintos o incluso variables continuas, que ya vimos la diferencia entre variables discretas y variables continuas, la que por ejemplo podría ser la altura, que estaba medida en números decimales, ¿vale? Y todo eso, pues se construye con tablas en donde los datos se agrupan en intervalos. Y normalmente hay una forma de construir estas tablas, pero nosotros solamente vamos a ver cómo hacerla cuando ya nos dan los intervalos. El problema nos va a decir cómo hay que agruparlos, ¿vale? Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso, que es la segunda columna que vamos a construir, que es la marca de clase. La marca de clase. ¿Qué ocurre? Que antes teníamos, por ejemplo, aquí un solo valor, 340. Entonces, cuando queríamos calcular, por ejemplo, la mediana, y nos íbamos desde aquí hasta aquí, decíamos, pues la mediana es la 340. Pero ¿qué ocurre ahora? Que al estar agrupado en intervalos, sabemos que es este primer intervalo, pero no sabemos cuál es la mediana realmente de todos esos. Y para eso se utiliza la marca de clase, que es como la representación de ese intervalo, ¿vale? Bien, pues la marca de clase se calcula simplemente haciendo la media de los extremos del intervalo. Estos son los extremos del intervalo, ¿vale? Entonces hacemos la media, que acordaros que no es más que sumarlo y dividirlo entre 2. Y lo que nos sale es justamente la marca de clase, ¿vale? Esto sale 720 entre 2, que es justamente 360, ¿vale? 360 es, por así decirlo, el representante de ese intervalo, ¿sí? Seguimos con el otro, lo hacemos igual, 380 más 420 entre 2, que es justamente 400. El siguiente, 420 más 460 entre 2, pues sale justamente 440, ¿vale? Y el último, pues nos va a salir 480. Si os fijáis, como el de la mitad, ¿vale? Justamente el de la mitad. Bien. Ahora, siguiente columna, la frecuencia absoluta, como ya hayamos visto. Frecuencia absoluta, que lo escribimos como una n sub i. Atención, porque en el libro denota a la frecuencia absoluta como una f sub i. ¿Y a quién hemos llamado nosotros f sub i? Una pregunta que tenéis que responder cuando hagáis la tarea, ¿vale? Para calcular la frecuencia absoluta, lo único que vamos a hacer es el recuento y vamos a ver quién está en cada intervalo. Entonces empezamos por nuestros datos, ¿vale? Y nuestros datos, el primero es el 387. ¿Dónde colocamos el 387? En el segundo intervalo. Por tanto, el segundo intervalo tiene ya 1, ¿vale? Si queréis podemos hacer el recuento, que aquí tiene, vamos a poner así. Aquí vamos a hacer el recuento. El primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo y cuarto intervalo. Hemos dicho que el primero está en el segundo intervalo. El 355, pues el 355 está entre el 340 y el 380, por tanto, en el primer intervalo. El 432, pues el 432 está en el tercer intervalo. Pues lo pongo. El 483,
Pues el 483 está en el último intervalo, en el cuarto. Y así con todos. Y llegamos a que, si hacemos todo el recuento, obtenemos esto. Y por tanto, la frecuencia absoluta sería 4, 6, 4 y 2. Que si lo sumamos, nos tiene que dar justamente el valor del tamaño muestral, que eran 16 alumnos. ¿Vale? Bien. Seguimos. Y ahora construiríamos todas las demás columnas que ya hemos visto en los vídeos anteriores. Ya tenemos todas las columnas que vamos a construir. Lo voy comentando. La frecuencia absoluta acumulada n sub i. Esta de aquí. La frecuencia relativa f sub i, que era dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de datos. La frecuencia relativa acumulada, que acordaros que las acumuladas eran ir sumando. El porcentaje obtenido de la frecuencia relativa y el porcentaje acumulado obtenido de la frecuencia relativa acumulada. Y por último, la columna que usábamos para calcular la media de una forma más sencilla, donde x sub i, en este caso no son los datos, sino que es la marca de clase, que lo voy a poner aquí, ¿vale? Bien. Pues seguimos. Entonces empezamos calculando la frecuencia absoluta acumulada, que simplemente es sumando, acordaros, 4 más 6, 10, más 4, 14 y más 2, 16, que el total nos tiene que dar 16, como aquí, ¿vale? Frecuencia relativa, acordaros que había que dividir la frecuencia absoluta entre el total, que esto es justamente 1 partido 4, que es 0,25, ¿vale? Bien, lo ponemos aquí chiquitito. 6 entre 16, 6 entre 16, estoy con esta columna, ¿vale? Esta columna dividida entre el total, que es justamente 0,375. Estos cálculos hay que hacerlo aparte, ¿vale? 4 entre 16, que ya hemos visto que sale 0,25, y 2 entre 16, que sale 1 partido 8, que es 0,125. Y si lo sumamos todo, nos tiene que salir 1. Vale, la frecuencia relativa acumulada no es más que ir sumando las frecuencias relativas. 0,25 más 0,375, pues sale 0,625, más 0,25, pues son justamente 0,875, y más 0,125, pues 1, ¿vale? ¿Cómo calculábamos el porcentaje? Pues a partir de la frecuencia relativa, que es multiplicando por 100. Entonces sería la coma hacia dos lados, hacia la derecha dos veces, 25%, el 37,5%, el 25% de nuevo y el 12,5%, ¿vale? Y el porcentaje de la frecuencia acumulada relativa, ¿vale? Pues es ir sumando de esta columna, multiplicar por 100, o ir sumando la de esta, ¿vale? 25%, 25 más 37,5, pues es justamente 62,5%, 87,5%, lo estoy sacando de esta columna, acordaros, ¿vale? Y el 100%, ¿sí? Y por último, la columna en la que vamos a multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta, ¿vale? Entonces sería 360 por 4, 1440. Ahora, 400 por 6, que sería 2400. 440 por 4, 1760. Y por último, 480 por 2, que sale justamente 960, ¿vale? Bien, y si lo sumamos todo eso, nos sale más 2400
y más 1760, 6560. 6560. Pues a partir de esta tabla vamos a calcular la moda, la mediana y la media, ¿vale? El primer paso. La moda, lo más sencillo. El valor que más se repite. Si nos vamos a la tabla, a la columna, perdón, de la frecuencia absoluta, el que más se repite es justamente el que está ahí marcado, el que tiene frecuencia absoluta 6. Por tanto, la moda sería, o cogemos la marca de clase, que en ese caso sería 400, ¿vale? O decimos que el intervalo modal es el que va de 380 a 420, ¿vale? Bien, pasamos a ver cómo se calcula la mediana, que acordaros que me tengo que fijar en la columna del porcentaje acumulado, ¿sí? Y buscar cuál es el primero que sobrepasa el 50%, que es la mitad. Y es justamente este. Pues entonces me voy a el intervalo correspondiente o a la marca de clase. Entonces, de nuevo, la mediana en este caso sería también 400 o el intervalo donde se encuentra la mediana, ¿vale? Que es desde el 380 igual al 420. Y la media, acordaros que se ponía con una X, con una barra, se calculaba como la suma de todos los datos, que era multiplicar el valor, en este caso la marca de clase, por la frecuencia absoluta y dividirlo entre el total, que sería 6560 dividido entre 16, y esto es igual a, si lo hacemos, 410, que sería la media. Y si nos vamos al intervalo correspondiente, el 410 también se encuentra justamente en este intervalo, ¿vale? Espero que haya quedado claro. Sé que son muchos datos a la vez, pero siempre se hace todo igual. Siempre son las mismas columnas, siempre iguales. Y la moda, la mediana y la media siempre se calcula de la misma forma. Tanto si es con intervalos como si es como en el caso anterior que vimos, ¿vale?